Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Esteban Rodríguez Gaspar. Este video se realizó con motivo de la actividad complementaria de la materia base de datos distribuidas. Continuamos con el video. En cuanto a la pregunta, ¿qué tema de las tres unidades te resultó más interesante y por qué? En el personal, un tema que fue muy interesante es el de los tipos de bases de datos distribuidas y sus características, porque pude ver cómo se clasifican, es decir, que las bases de datos distribuidas centralizada es muy similar a una base de datos cliente-servidor. Las bases de datos distribuidas aplicada es la que hace copias exactas de los datos distribuidos en varios nodos, mejorando la disponibilidad y el rendimiento. Además, las bases de datos distribuidas particionadas o también conocidas como fragmentadas son en donde los datos se dividen en fragmentos que almacenan en diferentes nodos. Y en lo personal, la más interesante de todas estas son las bases de datos híbridas, que contienen diferentes estrategias de distribución, mejorando el rendimiento en función de las necesidades específicas, pero son las de mayor complejidad, porque incluso pueden incorporar tecnologías SQL y otros tipos de almacenamiento. Continuamos con el video. En cuanto a la pregunta de qué dificultades enfrentaste en alguna de las tres unidades y cómo las superaste, respondiendo a la pregunta en la actividad número 2 de la unidad número 2, se tuvo que hacer una investigación de un caso, proponer un caso en el cual me fue un poco complicado encontrar información. Más que nada porque muchas empresas no difunden este tipo de información y en muchos casos la información la encuentras por parte de terceros. En este caso que hice la investigación del grupo Bimbo, la información la encontré en Microsoft, en una publicación de un periódico donde hablaba de cómo Grupo Bimbo ha adaptado los servicios de Microsoft para hacer frente a sus necesidades de almacenamiento de información y procesamiento de datos. Esto sí fue un poco complicado. Lo único que tuve que hacer para solucionar este problema es que seguir investigando. Y es normal que muchas empresas no te den este tipo de información porque por seguridad de las mismas. No olvidemos que es una preocupación frecuente que de protegerse contra los ciberdelincuentes. Continuamos con la siguiente pregunta. En cuanto a la pregunta de cómo aplicarás lo aprendido en tu carrera o entorno laboral, la respuesta sería que las bases de datos distribuidas son muy importantes y tener estos conocimientos son fundamentales porque son ampliamente utilizadas en la actualidad por varios tipos de negocios como comercios electrónicos
y otras empresas tecnológicas. Es importante tener una base de datos que pueda manejar grandes volúmenes de información en tiempo real y que tenga cierta tolerancia a fallos. Que si un nodo llegase a fallar, esto no haría que la base de datos cayera, por lo cual es importante que, además que de su tolerancia a fallos, también son fáciles de acceder sin importar la ubicación geográfica. Estos son los beneficios que nos da una base de datos distribuida y por lo cual es importante tener todos estos conocimientos. Continuamos con la siguiente pregunta. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué te gustó de la unidad didáctica? En lo personal, lo que más me gustó fue la actividad de evidencia de aprendizaje, en donde tuve que investigar cómo instalar MongoDB. Casi toda la información está para sistemas operativos Windows y yo manejo un sistema operativo Linux que se llama Manjaro en su versión de 64 bits. Tuve que investigar en muchos foros y documentos y hasta en la misma página oficial de MongoDB, en donde encontré toda la información de los comandos básicos para la instalación, la configuración y empezar a crear bases de datos distribuidas. Lo que me pude percatar es que hay mucha información, no solo para sistemas operativos Windows, sino también para sistemas operativos Linux. Hay una gran comunidad que sube mucha información a foros, documentos y sitios web que te enseñan todas estas configuraciones necesarias. Seguimos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, ¿qué no te gustó o consideras que puede mejorar? En lo personal, el curso estuvo bastante bien. Los únicos problemas que yo tuve fueron de tipo personal en cuanto a mi manejo de tiempo y en algunos casos mi falta de tiempo y que muchas veces procrastinaba, lo cual me hacía atrasarme bastante. Estoy consciente de esos problemas y sé que tengo que mejorarlos, pero en sí las actividades considero que estuvieron bastante bien y en algunos casos ingeniosas. Continuamos con la siguiente pregunta. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cómo evaluarías el desempeño de la figura académica? Yo en lo personal considero que fue bastante bueno. En la subpregunta, ¿consideras que fue clara en las instrucciones? En lo personal considero que sí, que fue bastante clara, pero en algunos puntos fue algo un poco rebuscado, pero en general sí fue bastante claro. En la siguiente subpregunta, ¿respondió tus dudas hace tiempo? Pues sí, la verdad es que sí. En la siguiente subpregunta, ¿motivó tu participación? Sí, las actividades estuvieron bien diseñadas y fomentaron mi participación en los foros. En la siguiente subpregunta, ¿te sentiste acompañado durante el curso? Yo considero que sí. En la siguiente subpregunta, ¿algún comentario o sugerencia? Realmente estuve satisfecho con el curso, no tengo una sugerencia clara, pero fue bastante bueno e interesante. Sin más por el momento me despido y tengan una buena tarde.